Todo comenzó como un susurro, una imagen que nunca debió haber sido vista. Una anomalía enterrada en los datos puros del telescopio espacial James Webb. Al principio, solo unos pocos astrónomos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Un patrón en los datos espectrográficos demasiado preciso, demasiado rítmico, demasiado organizado para ser natural. No era polvo cósmico, no era una estrella muriendo, y definitivamente no era un cometa. Era otra cosa, fría, calculada y profundamente inquietante. El objeto ya era conocido, 3I Atlas, un visitante interestelar que desde su descubrimiento había estado desafiando las expectativas. Pero lo que el James Webb captó en una observación clasificada lo cambiaría todo. Si los datos filtrados son correctos, el 3I Atlas no es solo un viajero misterioso que viene del espacio profundo. Puede que nos esté observando. Y ahora, por primera vez, esta verdad empieza a filtrarse. Cuando el 3I Atlas fue detectado por primera vez, la explicación parecía sencilla. Otro visitante interestelar, como Oumuamua o Borisov, objetos extraños venidos de otros sistemas estelares, pasando por nuestro Sol y desapareciendo para siempre en el vacío. Pero el 3I Atlas se negó a seguir ese guión. No fue solo su velocidad o su trayectoria lo que llamó la atención. Fue el comportamiento químico. Los cometas, cuando se acercan al Sol, se calientan, liberan vapor de agua, polvo, monóxido de carbono, crean colas visibles, halos caóticos, firmas predecibles. El 3I Atlas hizo lo opuesto. Nada de agua, nada de monóxido de carbono, nada de cola, solo dióxido de carbono, y en cantidades masivas. La NASA apuntó el espectrómetro infrarrojo del observatorio SPRX hacia el objeto, esperando confirmar los compuestos clásicos. El resultado fue desconcertante, un perfil químico nunca antes registrado. Ningún cometa conocido, ni siquiera los más exóticos de nuestro sistema, presenta emisión exclusiva de dióxido de carbono. Así que surgió la pregunta inevitable: si no se comporta como un cometa, si no coincide con un asteroide, entonces, ¿qué es exactamente el 3I Atlas? Y lo que es aún más preocupante, ¿por qué, cuanto más lo observamos, menos parece natural? Mientras el interés público crecía, la NASA hizo algo inusual. Silencio absoluto. Ninguna actualización, ninguna conferencia de prensa, ninguna imagen. Pero, lejos de los reflectores, un telescopio mucho más potente ya había sido dirigido hacia el 3I Atlas. El telescopio espacial James Webb fue encargado secretamente de observar el objeto el 6 de agosto de 2025. Oficialmente, nada fue divulgado. Extraoficialmente, todo cambió. Una filtración interna, atribuida a un analista de la NASA, reveló lo que el Webb pudo haber visto. No un cuerpo cometario común, sino un objeto sin coma natural, rodeado por un halo perfectamente simétrico de CO2, que se extendía por cientos de miles de kilómetros. Pero eso no fue lo más inquietante. Los sensores infrarrojos detectaron una luminosidad que no venía del reflejo del Sol, sino del interior del propio objeto. Emisión activa, controlada, estructurada. Según el informe filtrado, los patrones de luz presentaban similitudes con sistemas fotónicos artificiales, los mismos principios usados en telecomunicaciones y transmisión de datos. Las frecuencias no eran al azar, se repetían, seguían una estructura, un ritmo, era como un código. Y entonces, llegó la confirmación que derrumbó cualquier intento de explicación cómoda. El 3I Atlas mide 46 kilómetros de diámetro, mucho más grande que cualquier otro objeto interestelar que hayamos visto. Demasiado grande para ser algo común, demasiado grande para simplemente aparecer de la nada.
Para que un cuerpo de este tamaño cruce el espacio interestelar y entre exactamente en nuestro sistema, solo hay dos posibilidades: o nuestra comprensión del universo está profundamente equivocada, o este objeto fue enviado. Pero el detalle más aterrador del 3I Atlas no estaba en lo que está hecho, sino en el camino que eligió. Los objetos interestelares normalmente entran al sistema solar de forma caótica. Son atraídos por interacciones gravitacionales aleatorias, pasan demasiado rápido para ser estudiados y desaparecen. Así fue con Oumuamua, así fue con Borisov. El 3I Atlas no. Entró alineado casi perfectamente con el plano orbital de los planetas, una trayectoria tan precisa que, según las simulaciones, solo tendría una probabilidad entre 500 de ocurrir naturalmente. En términos prácticos, esto significa que no cayó en el sistema solar. Llegó siguiendo un plan. El objeto pasó cerca de muchos planetas, incluyendo la Tierra, antes de seguir más profundo en el sistema solar. Cada acercamiento ofrecía ángulos perfectos para la observación desde telescopios en la Tierra y en órbita, como si su camino hubiera sido calculado para que lo viéramos lo mejor posible, sin acercarse demasiado. El astrofísico Avi Loeb, conocido por sus ideas un poco diferentes sobre Oumuamua, fue muy claro. Él dijo que la forma en que se movía parecía hecha por tecnología. Según Loeb, el ángulo de entrada y la velocidad relativa no solo evitaban colisiones, sino que parecían optimizadas para recolectar información, casi como si el objeto quisiera ser observado, pero no entendido por completo. Y entonces, llegó un detalle que erizó la piel hasta a los más escépticos. El origen rastreado del 3I Atlas apunta a la constelación de Sagitario, exactamente la misma región del cielo de donde vino la famosa señal WOW, detectada en 1977. Hasta hoy, una de las transmisiones más fuertes e inexplicables jamás registradas. La pregunta es obvia. ¿Qué probabilidades hay de que el objeto más extraño jamás visto en nuestro sistema solar venga del mismo punto del cielo que la señal artificial más famosa en la historia de la astronomía? Coincidencia empieza a sonar como una palabra demasiado simple. A medida que la especulación crecía, una nueva hipótesis empezó a circular entre astrobiólogos e ingenieros espaciales. No era ciencia ficción. Era ingeniería posible. ¿Y si el 3I Atlas no fuera un objeto natural, sino un objeto tecnológicamente modificado? La idea es antigua e incómoda. Usar un asteroide como el casco natural de una nave interestelar. Excavar su interior, instalar sistemas, sensores, quizás hasta hogares, y dejar una gruesa capa de roca como escudo contra la radiación cósmica. Por fuera, parecería natural. Por dentro, algo completamente diferente. El dióxido de carbono empezaba a tener sentido. Una capa exterior diseñada para sublimar CO2, creando una firma química aceptable, enmascarando cualquier actividad interna. Las filtraciones del James Webb reforzaron esta idea. Cuando los datos de emisión infrarroja empezaron a mostrar cambios regulares. Al principio, parecían cambios de calor. Luego, ruido de los aparatos. Pero un análisis más profundo de la luz reveló algo imposible de ignorar. Los pulsos seguían secuencias de números primos. Exactamente el tipo de patrón que los investigadores del SETI siempre han defendido como un lenguaje matemático universal. No depende de la cultura, la biología o los símbolos, solo de la lógica. El detalle más inquietante no fue el patrón en sí, sino lo que había entre los pulsos. Un silencio prolongado. Una pausa deliberada. Como si algo estuviera transmitiendo y luego escuchando. Fue en este punto que la respuesta institucional cambió. La NASA ordenó el bloqueo inmediato de nuevos datos públicos sobre el 3I Atlas. Observatorios asociados,
recibieron instrucciones de detener los rastreos independientes. La historia simplemente desapareció de los medios científicos. Pero entre bastidores, algo más grave estaba pasando. Empezaron a surgir peticiones para redirigir satélites, no de agencias científicas, sino de organismos militares. NORAD, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, la ESA. En menos de 48 horas después de la filtración, el avión espacial X-37B, uno de los proyectos más secretos jamás lanzados, entró en órbita en una misión no anunciada. Su trayectoria sugería una línea de visión directa hacia el camino proyectado del 3I Atlas. La pregunta dejó de ser académica. ¿Estaban intentando observar o prepararse para responder? Internamente, documentos filtrados revelaron una nueva clasificación que se le dio al objeto, TUE-EOS. Esto significa tecnológicos desconocidos de origen extraterrestre. Ya no era solo algo que veíamos en el espacio, ahora era un tema muy importante para la seguridad. A medida que se acumulaban los datos filtrados, un grupo pequeño, y cuidadosamente ignorado, de científicos comenzó a formular una hipótesis aún más inquietante. No era solo que el 3I Atlas pudiera ser artificial. Era que quizás no era solamente una máquina. ¿Y si estuviéramos viendo algo vivo? No vida en el sentido biológico que conocemos, sin células, ADN, o metabolismo como el nuestro. La idea que se propuso venía de un concepto poco común, pero que tenía sentido: la síntesis biomecánica. Sistemas mezclados, en parte máquina, en parte organismo, que pueden cambiar y mejorar a lo largo de mucho tiempo, incluso entre estrellas. Entidades que usan estructuras metálicas como esqueleto, recubrimientos capaces de absorber radiación, redes neuronales artificiales que aprenden, se adaptan y toman decisiones. Vida no moldeada solo por selección natural, sino por inteligencia aplicada a la evolución. Si el 3I Atlas es eso, entonces no fue solo enviado. Puede que se haya enviado a sí mismo. Un sistema autónomo, capaz de ajustar su comportamiento según el ambiente, capaz de elegir rutas, observar sistemas estelares, priorizar objetivos, sistemas como el nuestro. Esto explicaría el cambio químico, los ajustes que hace en su camino, la forma en que parece reaccionar cuando lo observamos. No es solo una roca que viaja por el espacio sin más. Es algo que responde. Y las implicaciones son profundamente inquietantes. No estamos observando una roca. No estamos observando una nave. Estamos observando algo que puede aprender de nosotros, evolucionar a partir de nosotros, o algo aún peor, asimilar lo que observa. En este escenario, la pregunta cambia por completo. Ya no es ¿qué es el 3I Atlas? Es ¿en qué se convertirá después de estudiarnos? En los meses siguientes, otro patrón empezó a surgir, no en los datos visuales, no en los espectros, sino en el tiempo. Las emisiones del 3I Atlas, sus ajustes de trayectoria y sus alineaciones orbitales, parecían obedecer a una lógica secuencial, como si no fueran eventos aislados, sino etapas, fases. Modelos independientes sugerían que el objeto se acercaría al cinturón de asteroides en menos de 9 meses. En ese momento, cualquier cambio importante de ruta necesitaría algo más que solo la fuerza de gravedad. Necesitaría un empujón, o sea, propulsión. Y fue ahí donde surgió la hipótesis más inquietante. El 3I Atlas no solo estaría de paso, estaría entrando en una fase final de observación, un periodo de preparación. Las señales empezaron a cambiar. Los patrones dejaron de ser simples repeticiones y comenzaron a mostrar variaciones internas, como si se estuvieran reorganizando. Algunos investigadores dijeron que ahora estábamos en la fase 3 de una secuencia de 5.
y que el paso final coincidiría con una alineación exacta entre Marte y la Tierra. ¿Qué pasaría en ese punto? Nadie supo responder. Pero el silencio de la NASA, el movimiento militar y la repentina desaparición de las imágenes del James Webb comenzaron a parecer menos como precaución y más como anticipación. Poco después, algo aún más extraño sucedió. Durante los periodos de observación intensa del 3 y Atlas, los instrumentos de la red del espacio profundo empezaron a fallar. Primero de forma aislada, luego en sincronía. Sondas lejanas como la New Horizons y hasta sistemas antiguos como la Voyager 2 presentaron caídas simultáneas de comunicación. Los astrónomos registraron perturbaciones electromagnéticas concentradas exactamente en las ventanas donde el James Webb estaba enfocado en el objeto. Coincidencia, dijeron algunos. Falla en cascada, dijeron otros. Pero la pregunta que nadie quería hacer empezó a circular en silencio. ¿Y si el 3 y Atlas sabe que lo están observando? ¿Y si esta interferencia no es un error, sino una respuesta? Porque si puede suprimir comunicaciones en el espacio profundo, entonces tal vez también pueda decidir qué nos deja ver, y en ese juego, quizás ya no seamos los observadores. Al final de todo, la pregunta dejó de ser sobre astronomía. El James Webb no reveló solo un objeto extraño cruzando el sistema solar. Reveló un patrón, una intención, una secuencia que parece demasiado organizada para ser ignorada. El 3 y Atlas no se comporta como roca ni como hielo, ni como un desecho cósmico. Emite señales, ajusta rutas, responde a la observación y cambia su comportamiento según el entorno. Nada de eso encaja con la idea de un visitante pasivo perdido en el espacio. Si las filtraciones son ciertas, entonces no estamos ante una rara casualidad. Estamos ante algo que observa, calcula y decide. Algo que no solo pasó por aquí antes, sino que podría estar regresando, porque este es un punto importante en su camino. Quizás el mayor impacto no sea la posibilidad de inteligencia no humana, es la posibilidad de que no esté distante, ni escondida en otra galaxia. Puede que esté aquí ahora, silenciosa, paciente, siguiendo un calendario que no es el nuestro. Y eso lo cambia todo, porque si el James Webb no solo observó el 3 y Atlas, sino que provocó una reacción, entonces cruzamos una línea invisible, dejamos de ser espectadores del cosmos, y nos convertimos en parte del patrón que está siendo estudiado. La pregunta final ya no es qué es este objeto, es por qué ahora, por qué aquí, y qué sucede cuando el silencio termina y la cuenta regresiva llega